Hola guripas, como veis seguimos en Omaha Beach. Hoy vamos a recorrer la playa en busca de los numerosos monumentos que conmemoran los hechos ocurridos aquí. Fueron muchas las unidades aliadas implicadas en el desembarco en Omaha Beach, y hoy en día muchas están presentes a lo largo de los municipios de Colville, Saint Laurent y Bierville. Empezamos en este último, en el extremo oeste de la playa. Sobre la posición alemana WN-72 se levantan varios monumentos a unidades menores como el 58 Batallón de Artillería Mecanizada, o este otro que recuerda a los soldados de la Fuerza Aérea Británica que desembarcaron en la tarde del día D como enlaces para los aviones desde tierra. La bandera de los Estados Unidos y la de la Guardia Nacional ondean sobre este territorio que Francia les donó de forma simbólica. Está presidido por un monumento construido sobre el búnker que todavía alberga su mortífero cañón anticarro de 88 milímetros. El monumento está dedicado a la Guardia Nacional, a la que pertenecía la 29 División de Infantería Americana. Su regimiento 116 fue la principal fuerza de choque en la mitad occidental de Omaha Beach. La División 29 es conocida como la Blue and Gray, por los colores de los ejércitos del norte y el sur durante la Guerra Civil Americana. La tropa provenía de estados que antaño estuvieron enfrentados, y su reconciliación se refleja en el símbolo, un yin y yang azul y gris, que preside este monolito, muy cerca de este otro, en honor a la Sexta Brigada Especial de Ingenieros. Estos hombres tenían la misión de limpiar la playa de obstáculos y abrir salidas para la infantería. Este monumento sustituye a otro que levantó la propia brigada a finales de 1944. Los ingenieros americanos permanecieron meses en las playas en labores de desminado. Esto explica que tuvieran tiempo de levantar monumentos tanto en Omaha como en Utah Beach. Esta placa homenajea a los Rangers que desembarcaron junto a la 29 División y que lideraron la salida de la playa, lo que les valió el lema de Rangers Lead the Way. El líder de la resistencia francesa en Normandía, Jean Roget, alias Saint-Denis, jugó un papel importante recopilando información para los aliados bajo el nombre en clave de Dragon. Nos alejamos un momento de la playa para subir a lo alto de Bierville. En el muro de su iglesia encontramos una placa en honor del Batallón Especial Artillero 81, y a su lado, un monumento recuerda a los vecinos, tanto militares como civiles, muertos en las dos guerras mundiales. Camino de Saint Laurent, entre la playa y el acantilado, los americanos enterraron a sus muertos en un cementerio provisional. El único vestigio es este monumento, que nos recuerda su ubicación antes de la repatriación de los cuerpos o de su traslado al cementerio militar de Colville. Y llegamos al centro de la playa, en Saint Laurent, donde se alza el monumento principal del desembarco en Omaha Beach. Un punto de encuentro para todos los visitantes y donde se celebran todos los años las ceremonias del 6 de junio. Continuando hacia el este, llegamos al famoso búnker Rouquet, llamado así por el valle donde se encuentra. Su cañón permanece en el interior, y delante, una placa honra a los soldados que lo neutralizaron. No hay que confundirlo con este otro monumento a la Segunda División de Infantería Americana, la Indian Head, que desembarcó justo enfrente pero después del día D. Sus soldados subieron la colina sobre la que funcionó desde el 9 de junio un aeródromo provisional. Hoy en día solo son campos, pero una placa nos recuerda su importante rol en la evacuación de numerosos heridos. La mitad este de Omaha Beach fue responsabilidad de la Primera División de Infantería Americana, la famosa Big Red One. En Colville, su símbolo está presente en este monumento elaborado con guijarros de la propia playa, y en el monolito que se encuentra en lo alto de la posición alemana WN-62. En él están escritos todos los nombres de los soldados muertos de la división durante la batalla de Normandía. Por último, unos metros más abajo, sobre uno de los búnkers, se levanta un monumento en honor de la Quinta Brigada Especial de Ingenieros
que acompañó a la primera división de infantería en este sector. Como hemos visto, Guripas, son muchos los monumentos a lo largo de Omaha Beach, pero solo uno tiene el privilegio de pisar la arena. Con motivo del 60 aniversario del desembarco, se erigió esta escultura, Les Braves, los valientes, que habla del coraje de los soldados que desembarcaron aquí, pero también de valores como la tolerancia y la fraternidad. Hasta el próximo capítulo, Guripas.